celular. Bueno, le voy a decir que la encienda o que la abra, por favor. Póngase de pie, vamos a la palabra de Dios. Abra su Biblia en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Póngase de pie, por favor, hermano. Santiago 1. Hoy veremos del versículo 22 al 25, pero vamos a retomar desde el 19 para recordar el contexto que iniciamos la semana pasada. Santiago 1, 19 al 25. Vamos a leerlo alternadamente, hermanos. Esta es la palabra de Dios. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Señor, te damos gracias, Padre, gracias por la oportunidad de bendecirnos, de estar aquí, Señor, en tu nombre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra que nos alienta, Señor. Traes esta enseñanza en tu gracia a nuestra vida, Padre. Hoy muchas personas en domingo, Señor, hacen distintas actividades. Hoy te damos gracias por permitirnos estar aquí, Señor, siendo expuestos a tu verdad. Sabemos que, Señor, hoy nos darás de tu consejo. Señor, obra por tu Espíritu en nuestro corazón para recibir tu palabra con humildad. Y, Señor, para poder, Señor, hacer mi trabajo, te pido que tu Espíritu me ayude, Señor. Que me dé sabiduría. Dame fortaleza, Señor, para exponer correctamente tu palabra y que tu iglesia sea edificada. Te lo pido en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, ¿puede tomar asiento? ¿Recuerda cuál es el título de esta pequeña serie? ¿Crees la Biblia o vives la Biblia? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta en cada uno de nosotros, hermanos? Habíamos iniciado esta pequeña miniserie, hermanos, la semana pasada, afirmando algo muy importante. La palabra de Dios enseña que el cristianismo se trata de hacer y no solo de conocer la palabra. El cristianismo se trata de ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de la palabra. También, hermanos, mencionamos hace 8 días que hay un peligro grave de afirmar ser creyente y no vivir la palabra. El peligro es pensar que se es creyente y en realidad no serlo. El peligro que menciona la Biblia, si así se vive, no siendo hacedores de la palabra, el peligro es vivir en un engaño. La propia palabra nos dice, pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándonos ¿a quién? A vosotros mismos. También dijimos que el ser expuestos a la palabra de Dios, el escuchar predicaciones, el escuchar la palabra, nos hace responsables ante Dios de lo que hagamos con la palabra. Repito esto, hermano, porque esto es importante. Toda persona, hermanos, que llega a escuchar la predicación, la exposición de la palabra, se hace responsable ante Dios de lo que va a hacer con lo que escuchó.
Somos responsables, usted y yo, de lo que hagamos en nuestra vida con la palabra con la que Dios nos alimenta. Por eso esta miniserie, si usted recuerda, estamos viendo 3 responsabilidades del creyente respecto de la palabra de Dios. Hace 8 días vimos la primera responsabilidad, recibir la palabra, ¿cómo, hermanos? Con la actitud correcta. ¿Cuál era la actitud correcta? Con disposición para escucharla, con pureza para recibirla y con humildad, ¿para qué? Para aceptarla. Hoy veremos en estas 3 responsabilidades la segunda: llevar por obra la palabra de Dios. Llevar por obra la palabra de Dios. En otras palabras, llevemos por obra, hermanos, en nuestra vida lo que el Señor nos enseña a través de su palabra. Ahora, si hay algo, hermanos, que es recurrente y además triste, es escuchar acerca de personas que se dicen cristianos, pero cuya vida hace evidente que no viven la palabra. Esta sección, hermanos, Santiago muestra, lo voy a decir como lo que es, muestra una repulsión hacia la hipocresía de aquellos que profesan ser creyentes, pero que no viven la palabra que escuchan. Son fuertes realmente las palabras de Santiago. Fuertes palabras que describen, que escribe en contra de la hipocresía en esta sección. Y nos lleva a Santiago a entender que hay una evidencia espiritual. Escuche bien, hay una evidencia espiritual que manifiesta que una persona es un verdadero creyente, un verdadero seguidor de Cristo. Hay una evidencia espiritual. Esa evidencia es la obediencia a la palabra de Dios. Una evidencia contundente de que alguien es de Cristo, que le pertenece a Él, es que esa persona, ese hombre, esa mujer, ese joven, esa señorita, obedece la palabra y los mandatos de Dios. Reitero el título: llevemos por obra la palabra de Dios. Si hubiera un subtítulo, ser hacedores y no solo oidores. Usted está hoy escuchando, está oyendo. ¿Qué va a hacer con lo que hoy nos habla el Señor? Hoy vamos a ver, hermanos, 3 elementos que nos muestran la gran importancia de ser oidores, pero también, ¿qué? Hacedores. Hay una importancia tremenda para con Dios de vivir la palabra. Y hoy vamos a ver 3 elementos concernientes a ello. Vamos a ver una orden, vamos a ver una advertencia y vamos a ver una enseñanza, hermanos, que trae bendición. Vamos a ver una orden, una advertencia y una enseñanza. Vayamos con la primera, hermanos. Una orden, hermano, una orden muy clara que nos enseña la palabra en el verso 22. No es a no solo escuchar la palabra, tenemos que llevarla por práctica en nuestra vida. Santiago 1:22. Pero sed hacedores de ¿qué, hermanos? De la palabra, y no tan solamente oidores. Una pausa ahí. Santiago dice sed. Ese verbo, hermanos, es un imperativo, es un mandato, es una orden. Y en el tiempo verbal indica una orden continua. Santiago nos invita, mejor dicho, corrijo, nos manda por la palabra de Dios a ser continuamente, ¿qué? Hacedores, a practicar. El ser hacedor implica practicar, actuar y cumplir. Entonces, Santiago está diciendo que todo creyente debe, porque es un mandato, ser hacedor, debe practicar, debe actuar, debe cumplir, ¿qué, hermanos? La palabra. Es decir, la Escritura, la Biblia, los preceptos de Dios. La acción a la cual, o a la que el texto nos llama hoy, hermanos, a todos nosotros, es a buscar de manera o de cualquier manera cumplir lo que la palabra de Dios nos manda.
Aún, hermanos, cuando nos parezca difícil de obedecerla o complicado de obedecerla. La Escritura es clara, nos manda a que busquemos a toda costa ser obedientes a Dios. Obedientes a Dios, vivir la palabra, llevarla por obra. Este versículo es, hermanos, el mensaje central, no del capítulo, sino de todo el libro entero de Santiago. Es el mensaje primordial. Todo creyente, aquel que se diga pertenecerle a Cristo, debe ser hacedor de la palabra de Dios. ¿Usted se dice creyente? Usted debe ser hacedor de la palabra, debe vivir la palabra, debe obedecer lo que Dios nos ordena en su palabra, porque somos sus hijos. Por eso el cristianismo no se trata solo de leer la Biblia. La ley, gloria a Dios, qué bueno, siga haciéndolo. Pero no se trata tan solo de escuchar predicaciones, las escucha, qué bueno, siga haciéndolo. No se trata solo de orar, lo hace, bueno, siga orando. No se trata solo de asistir a la iglesia, lo hace, gloria a Dios por su vida, que está aquí, siga perseverando en ello. No se trata, el cristianismo no se trata, hoy hay mucha gente, hermano, que muestra su religiosidad mandando versículos por internet, y a veces versículos sacados de contexto, en otras versiones que no dicen lo que en el original se habla en la palabra de Dios. Tengamos cuidado de ello, porque por mandar versículos, hermano, tampoco es una evidencia de que alguien sea de Cristo. Y no estoy diciendo que no mande versículos que edifiquen la vida, mande la palabra, hermanos, y ore por las personas a quienes les manda usted la palabra bendita de Dios. Pero el cristianismo se trata de obediencia, es una obediencia voluntaria a los estatutos de Dios. Reitero, hermano, es vivir la palabra. Esto trae como consecuencia algo muy importante. El que vive la palabra va a mostrar un estilo de vida, va a vivir de una manera distinta a aquellas personas que no conocen a Dios. El que es creyente, el hijo de Dios, la hija de Dios, lleva un estilo de vida muy distinto a quien no conoce a Cristo, a quien no se congrega, a quien no lee la Escritura. Es un estilo de vida. Y sabe, ese estilo de vida que Dios desea en usted y en mí, en todo creyente, apunta a reflejar el carácter del Señor Jesucristo. Su estilo de vida y el mío debe de verse en frutos que apunten a reflejar el carácter de Cristo, de andar, hermanos, como Él anduvo. Recuerda 1 Juan 2:6, el que dice pertenecer a Él, o el que dice permanecer en Él, debe andar como, hermanos, como Él anduvo. Aquella persona que dice que permanece en Cristo, que le pertenece a Cristo, que está unido a Cristo, debe de reflejar una vida semejante a la que Cristo tuvo en esta tierra, porque Cristo es real, hermano. El Señor Jesucristo es Dios encarnado que vino a esta tierra a dar su vida en rescate por muchos. El cristianismo se trata de que con nuestros actos, con nuestro amor, con nuestra paciencia, con nuestro perdón, reflejemos el carácter del Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿qué ven en nosotros, hermano? ¿Qué ven en nosotros las personas que nos rodean? ¿Qué ve nuestra familia? ¿Qué ve mi esposa? ¿Qué ven mis hijos? ¿Qué ve su esposa? ¿Qué ven sus hijos? ¿Qué ve su esposo en usted? ¿Qué ven nuestros vecinos, hermanos? ¿Qué ve la gente que nos conoce? Tal vez el maestro de sus hijos en la escuela. ¿Qué ve en usted? ¿Qué ven sus clientes en usted? Tal vez usted atiende a personas. ¿Qué ve en usted? ¿Una vida diferente? ¿Un lenguaje distinto? Le voy a decir lo siguiente.
Si usted es de Cristo, las personas que le conocen van a ver que usted es diferente. Porque es el poder de Dios el que transforma las vidas. Y va a ser inevitable, hermano, que la gente diga, algo tiene. Es un varón diferente, es una mujer distinta, pero que se conduce de otra manera, que platica de otras cosas, que no se ríe cuando todos se ríen de algo. Una vida transformada. El cristianismo es eso, hermano, reflejar el carácter de Cristo. ¿Cómo fue el carácter de Cristo? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo? Él perdonó, Él amó, Él anduvo en santidad, Él anduvo en justicia, Él anduvo en paciencia, en humildad, ¿no es cierto? Manso y humilde de corazón. Retomo Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Esta palabra oidores se emplea para referirse a quienes se sentaban, escuche bien, pasivamente en algún lugar a escuchar a un orador o alguien que estaba dando alguna cátedra, pero escuchaba, mas sin embargo no se unía al grupo, no participaba, solo escuchaba. Recuerda, para dar una ilustración de la vida cotidiana, recuerda cuando iba a la escuela, recuerda cuando iba usted a tomar una clase de oyente. ¿Qué caracterizaba a un oyente? Porque a lo mejor ya no había cupo en el grupo, pero le interesaba tomar esa materia y tenía derecho a una calificación. No. ¿Tenía derecho a participar? No. Iba de oyente, como un espectador. Ese es oidor aquí. No iba a presentar un examen, pero algo muy importante. El oyente no sentía o se sabía no responsable de lo que se le enseñaba. Es decir, no iba a presentar un examen. No era responsable ante el profesor porque era un oyente, solo iba a escuchar. En ese sentido, el ser oidores, dice Santiago, es en ese sentido que se emplea esta palabra. Son oyentes que no están obligados a responder por lo que se les enseña. Es decir, no están obligados a entregar cuentas al profesor. Ahora, en otras palabras, como son oyentes, no se sienten responsables por lo que escuchan. Santiago está enseñando eso. Desafortunadamente, en toda iglesia hay muchos oyentes de este tipo, del que está hablando Santiago. Personas que asisten a la iglesia, que asisten a la predicación, pero que no muestran un compromiso para con Dios. ¿Acerca de qué? De lo que Él les enseña en su palabra. Muestran que no tienen un interés en que ese conocimiento cambie su conducta ni su manera diaria de vivir. Por eso la advertencia de Santiago, hermanos. A no ser este tipo de oidores, como si no tuviésemos un compromiso con Dios al escuchar su palabra. Hermanos, lo tenemos. Cada que somos expuestos a la bendita palabra de Dios, Dios espera una respuesta, hermanos, de sus hijos. Dice un comentarista, hermanos, describiendo a este tipo de oidores a los que se refiere Santiago, dice, escuchen, aprovechan el privilegio de escuchar la palabra, pero no tienen deseo de obedecerla. Cuando se les observa regularmente, se hace evidente por su actitud que no son cristianos, sino que solo fingen serlo. Tales personas que son solamente oidores y no hacedores, piensan que pertenecen a Dios cuando en realidad no es así.
Hermanos, fin de la cita. Este es el peligro. Este es el peligro, hermanos. Escuchar la palabra no es suficiente. Qué bueno, hermano, que está aquí. Qué bueno que escucha en casa predicaciones. Los creyentes debemos actuar conforme a lo que nos enseña y ordena la palabra de Dios. Vamos a Romanos capítulo 2, verso 13. Romanos 2, versículo 13. El apóstol Pablo sabía esto, hermano, de ser hacedores. ¿Estamos ahí? Romanos 2:13 dice, porque no son los que, los oidores de la ley, ¿quiénes? Los justos, ¿ante quién? Ante Dios. Sino los hacedores de la ley serán justificados. Ve aquí, hermano, en Romanos 2, Pablo dice oidores y hacedores, y hace una distinción total. No son aquellos que oidores de la ley, los justos ante Dios, sino los que hacen, los que viven la palabra de Dios. Esos serán verdaderamente justificados, declarados inocentes a los ojos de Dios. En nuestra vida como creyentes, hermanos, no es suficiente recibir la palabra. Qué bueno que estamos siendo expuestos a ella. Cuando uno de nosotros, mejor dicho, cada uno de nosotros, hermanos, debemos responder a ella en obediencia, responder a la palabra. Hubo un personaje, hermano, que escuchó la palabra y la escuchó de labios del mejor predicador existido jamás. ¿Sabe quién es ese personaje? Judas. Judas escuchó la enseñanza de los labios y del corazón de nuestro Salvador Jesucristo. Él escuchó. ¿Sería oidor o hacedor? Él escuchó. Imagínense ese privilegio. Hermanos, hoy tenemos el privilegio de escuchar la palabra de Dios. Sigue siendo la misma palabra de poder, la Biblia. Judas recibió la palabra de los propios labios de Cristo, pero no manifestó obedecerla. Por tanto, nunca fue un genuino seguidor de Jesucristo. Hoy en las iglesias muchas personas se dicen pertenecer a Jesucristo. ¿Cuántas en realidad de esas personas obedecen al Señor? ¿Cuántas personas dentro de las iglesias en realidad se esfuerzan por obedecer los mandatos de Dios? Judas no fue un seguidor genuino de Cristo porque no obedeció la palabra. No era un seguidor. Ahora, no es cuestión, hermanos, para ser seguidor de Cristo, no es cuestión de repetir una oración o de haber pasado al frente o de lo que haya experimentado, alguna emoción que haya sentido, sino es cuestión de cómo vive la persona a la luz de la palabra. ¿Cómo vive usted? ¿Cómo vivo yo a la luz de lo que Cristo ordena en su palabra? De eso se trata, hermanos, la vida cristiana. De eso. Por eso una evidencia contundente para afirmar que una persona es de Cristo verdaderamente es que es hacedor de la voluntad de Dios. De que hace lo que su Señor le manda hacer. No es solo escuchar, no es solo oír la palabra, no es solo memorizarla e incluso entenderla. Qué bueno que hagamos todo esto, hermanos, pero eso no basta en la vida del creyente, porque la palabra de Dios nos pide que esa palabra la practiquemos, que esa palabra la vivamos. ¿Cada cuándo, hermanos? Cada instante de nuestra vida. Cada día que nos levantamos.
Porque mire, hermano, podemos decir, soy creyente, me congrego, voy al discipulado, no falto los domingos, me aparezco uno que otro jueves, pues qué bueno, pero si no vive la palabra, ¿de qué vale? Si alguien se dice creyente y no vivimos la palabra de Dios, de nada vale. De nada vale, hermano, lo que hagamos. Es que ya me bauticé. Sí, pero si no vive la palabra, de nada vale. No pasó nada. Lo que a Dios verdaderamente le interesa es que, hermanos, llevemos por obra su palabra. Eso se llama obediencia. Veamos lo que Jesús nos enseñó en Mateo 7:21 respecto de la obediencia, hermanos. Mateo 7:21, y sé que conoce el versículo. No todo el que me dice que Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué, hermano? ¿El que es oidor? No, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Claro, hermano, está muy claro. Es el hacedor, hermano, el que estará en los cielos con el Señor. No el que diga. Podemos decir muchas cosas. Podemos decir, ya tomé el discipulado, ya tomé estos cursos, ya teología propia, ya vi bibliología, lo que sea. Y si no vive la palabra, de nada sirve. El verdadero creyente, hermano, el que es salvo, el que tiene la esperanza que cuando muera irá al cielo, es el que vive y se esfuerza por vivir la palabra de Dios. A toda costa, hermanos. A toda costa. ¿Nos pudiera costar el trabajo, hermanos? En algún momento puede costar el trabajo, hermanos. Si nos llegan a pedir algo, qué sé yo, en contabilidad, ¿no? No tengo nada con los contadores, hermanos. Pero se da en la vida real. Hoy necesito que hagas esto y aquello. No, ¿cómo? El Hijo de Dios no lo va a hacer. El Hijo de Dios va a darle gloria al Señor. El Hijo de Dios va a caminar en el temor de Dios. En alguna ocasión, hace 14 años en la ciudad, se me acercó un hermano, me dice, pastor, tengo un problema. Me están presionando en mi trabajo. Quieren que modifique ahí esto y aquello. ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya te habló el Señor? ¿Qué te dijo el Señor? Pues ya me habló el Señor. Ya no hubieras venido, hermano. Voy a renunciar. Adelante. Adelante. ¿Tienes fe en que el Señor te va a sostener? Sí, pastor. No sé cuándo me va a dar trabajo. Está difícil. Desde entonces estaba difícil. ¿Y qué cree que hizo, hermanos? Renunció. Y tenía un buen trabajo. Ingeniero. Al tiempo, hermanos, y no mucho. Pastor, ¿qué cree? Me llamaron de un trabajo. Me queda más cerca de mi casa y voy a ganar mucho más. Alguien que camina siendo hacedor de la palabra, hermanos. Y no oidor. Lucas 11:28. Está hablando Jesús, dice, y antes bienaventurados los que, ¿qué, hermanos? Aquí está, oyen la palabra, ¿y qué? Y la guarda, es decir, son hacedores. Aquí vemos los dos, declarado por Jesús, bienaventurados, benditos, dichosos, aquellos que escuchan la palabra de Dios. ¿Usted está escuchando la palabra hoy? Usted va a ser bienaventurado si escucha la palabra y la obedece y la guarda. Debemos ser hacedores, no solamente oidores. ¿Por qué, hermanos? Porque hay un grave peligro que ya hemos mencionado desde hace 8 días. Cuando somos enseñados por la palabra
y no vivimos conforme a esa enseñanza, el peligro es que nos engañamos a nosotros mismos. Santiago 1:22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y dice ahí, engañándoos a vosotros mismos. Ese engaño, hermano, en el original es una estafa. Una estafa por medio de un razonamiento falso. Ese es un engaño a uno mismo. Esto es muy fuerte, hermanos, porque el engaño viene de pensar que se ha hecho todo lo necesario para estar bien con Dios. Venir a la iglesia, cantar alabanzas, levantar las manos, escuchar la predicación, pero no ser hacedor de la palabra, hermano, ahí está lo grave. No practicar la palabra, hermano, no vivir la palabra, eso es una apariencia solamente. Dice Santiago que quien vive así se engaña a sí mismo. Se puede engañar a todos, hermanos, pero a Dios no. A Dios no. Puede engañar a los hermanos, puede engañar al pastor, hasta ellos mismos, como se dice aquí. Se puede engañar a todos, pero no a Dios. No podemos engañar a Dios, porque Dios conoce nuestra vida. Dios nos conoce en todo tiempo. Dios está ahí porque es omnipresente. Dios está ahí cuando estamos solos. Dios está ahí cuando estamos en nuestro trabajo. Dios está ahí cuando estamos arreglando las diferencias en el matrimonio. Dios está ahí cuando los jóvenes están en el colegio. Dios está cuando estamos practicando el deporte. Dios está en casa, está en nuestra intimidad. Dios está al tanto incluso de nuestros pensamientos. ¿Qué no conocerá Dios de cada uno de nosotros, hermanos? Él sabe cuando estamos en internet, qué vemos, qué escuchamos. Él sabe cuando estamos en el celular. Él sabe si oramos, si leemos. Él sabe si en el grupo de la iglesia, cuando alguien tiene una solicitud de oración, Él sabe si solo le ponemos en oración o en verdad lo estamos haciendo. Él lo sabe todo. Venga a la oración los martes. Es un tiempo de clamar al Señor, hermanos. ¿No tienen necesidades? Por eso cualquier respuesta que no sea la obediencia, cualquier respuesta a la palabra de Dios, que no sea obediencia a ella, hermanos, es autoengaño. Personas en las iglesias viven de esta manera, profesan ser cristianos, pero su desobediencia a la palabra muestra que no lo son. Por algo Santiago está hablando lo que está hablando, hermano. Y decimos que esto es grave, hermano, porque, mire, Satanás se complace que haya personas en la iglesia que estén engañadas, que piensen que son creyentes, pero que no lo son. Porque si una persona no es hacedor de la palabra, sino oidor olvidadizo, pues sigue perteneciéndole al maligno, hermanos. Eso dice la Escritura. Por ello, no debemos engañarnos. El Evangelio, hermanos, nos enseña que el verdadero creyente, el que conoce a Dios, no se queda en solo oír la palabra, sino que hace la voluntad de Dios, porque obedece sus mandamientos, hermanos. Juan 14:21. Vamos a ver lo que Jesucristo afirma en este sentido. Juan 14:21. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda... Ahí está la obediencia, ¿verdad? El hacedor. Ese es el que, ¿qué? El que me ama. Si usted dice amar a Dios es porque obedece sus mandamientos. Jesús mismo lo está diciendo. Y el que me ama, ¿será qué? Amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré, ¿qué? O sea, me mostraré a su vida. Estaré con Él todos los días hasta el fin del mundo. Dice el verso 22. Y le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El verso 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama,
Mi palabra guardará, es decir, la va a guardar, se refiere a tenerla como un tesoro, como algo muy importante que tiene que observar para vivir como ella dice. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, ¿qué? Le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Cuánta está gloria a Dios, hermano? Vendrá a manifestarse a la vida, al corazón de esa mujer, de ese hombre que le ama. Pero por el contrario, dice el verso 24, Juan 14, 24, el que no me ama, no guarda, no es hacedor de mis palabras. Y la palabra que habéis oído es mía, no es mía, sino del Padre que me envió. Dice el verso 3, y en esto sabemos que nosotros, ¿le qué, hermano? ¿Le qué? ¿Sí está aquí? Perdóneme, no se lo di. El verso 3. Perdón, primera de Juan 2:3. Perdóneme. Primera de Juan 2:3. Pregunta, iglesia, ¿usted conoce al Señor? ¿Nadie? No me preocupe. No me preocupe. ¿Usted conoce al Señor? Entonces, ¿qué dice? Si usted le conoce, es porque guarda sus mandamientos. Es porque es hacedor de la palabra, no solamente oidor. Lo leo completo, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El verso 4, el que sigue. El que dice, yo le conozco, ¿usted dice, yo le conozco? ¿Tampoco? Sí. Bueno, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. No importa cuántos versículos se manden por Facebook, cuántos textos tenga usted en casa, a lo mejor en la pared, en cuadros, o cuál lenguaje piadoso maneje o muestre. Si no vive la palabra, se engaña a sí mismo. Dios quiere obediencia, hermanos. Ahora con el fin de, Santiago, con el fin de explicar este contraste entre oír pero no hacer, Santiago hace una comparación en los versos 23 y 24. Y aquí llegamos a nuestro segundo elemento, hermanos, que nos muestra la gran importancia de ser oidores, y no solamente de ser oidores, pero también ser hacedores de la palabra. Número 2, una advertencia. ¿Cuál era el 1, hermanos? Una orden, ¿verdad? Ser hacedores y no solamente oidores. Y aquí viene una advertencia de un peligro. Eso es la advertencia. ¿Sabe cuál es la advertencia? Olvidar la palabra de Dios cuando nos es expuesta. Santiago 1:23 dice, porque si alguno es que, hermano, oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a quién, hermano, al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Considerar, esta palabra, considera, es mirar con cierto cuidado, en un espejo, su rostro natural, su cara. Dice, aquella persona, parafraseando, hermano, que es oidor de la palabra, pero que no es hacedor, es semejante a una persona que se ve su rostro en un espejo. ¿Qué es esto? Santiago da una ilustración, hermano, y toma como un elemento para esta ilustración un espejo, para hacer el contraste entre los que hacen la palabra y los que la escuchan y no la hacen. Los espejos en el Nuevo Testamento, hermano, pues no eran como los que hoy tenemos, ¿no? En aquel tiempo eran de metal, de bronce, y las personas ricas o pudientes tenían plata, muy pulido, de plata y hasta de oro. Ya fue hasta tiempo después que se fabricaron de cristal, pero el espejo, hermano,
En aquel tiempo era puesto generalmente sobre una mesa, de tal manera que para mirarse en ella tendrían que inclinar su rostro, como cuando se ve a alguien en un lago también. Tenían que inclinarse para ver su reflejo. ¿Qué veían en estos metales? Pues sí, pulidos. Miraban su figura, pero era una figura opaca realmente, ¿sí? Hoy en día, hermanos, los espejos pues son más modernos y diario lo usamos. Usted seguramente hoy usó uno, ¿sí o no? Viene peinado, ¿no? Hoy usamos uno, vimos nuestro rostro, nos reflejamos todos los días en ellos, antes de salir de casa, por la mañana y en el transcurso del día. A veces mientras manejamos, nuestro copiloto baja ahí la visera y se va viendo ahí, ¿verdad? Va viendo su rostro natural mientras vamos viajando, considerando si hay algo mal, se lo arregla, se pinta, ¿sí o no? En ese sentido, hermanos, es en el que Santiago nos dice que cuando somos expuestos a la palabra de Dios, nos olvidamos de lo que Dios nos dijo. En lo natural, pues vamos, nos reflejamos y no nos llevamos el espejo, sino que ya, si nos arreglamos así, nos vamos. Ya no hacemos nada después. El oidor y no hacedor, dice Santiago, es semejante a ese hombre que considera su rostro natural en un espejo. Vemos cómo, hermanos, nos encontramos en algún lugar y podemos ver nuestro rostro en un espejo tal y como somos. Tal y como somos. Sin maquillaje, tal como nos levantamos en la mañana, el espejo no nos va a mentir. Se nos van a ver cada vez más, mire, más arrugas. ¿Sí o no? Así. El espejo nos va a decir cómo somos en realidad. Ya hacemos cualquier cosa, alguna mascarilla, qué sé yo, hasta caras, ¿no? Para ver cómo se me está frunciendo aquí el rostro natural. Si sale una canita más, una patita de gallo. Si hubo insomnio, ¿qué se nos ve? Ahí nos analizamos, ¿sí o no? Vemos si estamos enfermos. Vemos nuestro rostro cuando hay enfermedad. Decaídos, ¿no? Ay, qué mal me veo. Estamos enfermos, nos vemos pálidos. La reflexión es esta, hermanos. Al vernos en un espejo, nos muestra el estado en que nos encontramos, tal como nos vemos. Porque refleja, hermanos, los más mínimos detalles de nuestro rostro, de nuestra apariencia, del cuerpo, del vestido. Podemos ver las imperfecciones o aquellas cosas que queremos cambiar de nosotros. Así es en lo espiritual, hermanos. La palabra de Dios es como un espejo que no nos va a engañar. Porque nos muestra cómo estamos, es decir, cómo nos encontramos en nuestra vida espiritual a los ojos de Dios. La palabra de Dios nos va a mostrar nuestra verdadera condición espiritual a los ojos de Dios. La palabra de Dios nos muestra cada detalle, cada pecado de nuestra vida. Asimismo, un espejo nos sirve para reflejarnos y cambiar nuestra apariencia externa, ¿no es cierto? En lo natural. Así también, hermanos, cuando somos expuestos a la palabra, nos refleja y nos confronta internamente y nos exige una respuesta, un cambio de hacer correcciones en nuestra vida. Pero ¿qué sucede? Y aquí la advertencia, hermanos. La persona olvida lo que la palabra le mostró. Se olvida de aquello que tenía que arreglar, que Dios le pidió que lo arreglara.
Retomo Santiago 1:23, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Verso 24, porque él se considera, ¿a quién? A sí mismo. ¿Y qué hace? Y se va, es decir, se aleja, y luego ¿qué hace? Olvida cómo era, olvida lo que vio en el espejo de la palabra de Dios, se olvida. Es decir, después de mirarse a sí mismo a detalle, se va rápidamente, se olvida de lo que el Señor nos ha dicho, de lo que el Señor nos ha hablado, y que tenemos que cambiar en nuestra vida, tal vez en nuestro carácter, tal vez en nuestras actitudes, tal vez nos ha hablado de cambiar y de perdonar, que hay falta de perdón, tal vez de falta de amor, de no ser una mujer sujeta al esposo, o de no amar a la esposa como a vaso más frágil, etcétera, etcétera, hermanos. La persona se olvida de lo que el Señor le ha hablado. Porque, ¿qué oímos, hermano? ¿Qué oímos de Dios en la congregación? ¿Qué nos habla Dios cuando venimos aquí, hermanos? ¿Qué nos habla? Muchas cosas. Cosas como esta, hermano. No estás amando a tu esposa como yo amo a mi iglesia. Eso nos ha hablado el Señor. ¿No es cierto, varones? Así nos ha hablado el Señor. No estás sujetándote a tu esposo, a quien yo he establecido como tu cabeza. Hermana, eso habla la palabra de Dios. Jóvenes no están respetando ni honrando a sus padres como deberían de hacerlo. A lo mejor obedecen torciendo la boca, o obedecen en obediencia a su corazón. Todo esto nos habla la palabra de Dios. Todo esto. Ahora, ¿por qué se olvida la persona de la apariencia tan pronto como se aleja del espejo, hermanos? Esta es una advertencia importante. ¿Con cuánta facilidad nos olvidamos de la palabra escuchada, hermano? ¿Con cuánta facilidad nos olvidamos de lo que se enseñó la semana pasada? ¿Usted lo recuerda? ¿Recuerda los puntos? ¿Lo repasó en casa? ¿Lo que vimos hace 8 días? Ya lo mencionamos como introducción. Pero es fácil de olvidarse. Pasa una semana y ya no se tiene el mensaje en mente. ¿Qué digo una semana? Un par de días, tal vez horas. No dudo que en el último amén de la enseñanza, saliendo de aquí, ya no se acuerde alguien de lo que se habló. A eso se refiere Santiago. Ese es un peligro. Olvidar la palabra de Dios, porque entonces lo que vimos en el espejo de la Biblia no va a ser recordado, y no vamos a actuar para cambiar lo que Dios quiere que cambiemos en nuestra vida. Y vamos a estar siendo oidores, olvidadizos y no hacedores de la palabra. Por ello, hermano, la persona que solo es oidor y no hacedor se limita exclusivamente a ¿qué cree? A oír la palabra. Se aleja de ella y no responde a las demandas de ¿quién, hermano? De Dios. De Dios nos pide vivir de una manera. Mire, hermanos, de nada sirve la teología si no se practica en la vida. De nada sirve la piedad si no va acompañada de hacer en nuestra vida, hermanos. Le voy a decir algo, hermano. De nada le sirve a una persona escuchar sana doctrina si al final no se vive lo que el Señor nos enseña. De nada sirve estar en una iglesia de sana doctrina. De nada. Por no vivir la palabra, las personas nos califican de qué, hermano. ¿Sabe que tenemos un calificativo? Cuando no vivimos lo que decimos enseñar o lo que enseñamos. Dígalo fuerte. ¿Por qué lo sabe? ¿Por qué yo lo sé? Porque no se vive la palabra de Dios. Qué triste, lamentable, que una persona que se diga de Cristo sea calificada como un hombre, como una mujer hipócrita, por un mal testimonio.
por un mal testimonio. Jesús había advertido acerca de la hipocresía de los fariseos, hermanos. Ellos no vivían la palabra. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan los fariseos, se refería a ellos, que hagáis, que guardéis, ¿qué ordena Jesús? Guardadlo, háganlo y hacedlo, dice. Mas no hagáis conforme a ¿qué? A sus obras, porque ¿qué? Dicen y no hacen. Dicen y no viven lo que ellos enseñan. Lo grave es que con nuestro mal testimonio pudiéramos dar pie, hermanos, a que hablen mal de Cristo. Eso es lo más grave. A que hablen mal de la iglesia. A que hablen mal de la palabra de Dios. Qué importante es estar conscientes de ser hacedores de la palabra y no solo oidores, hermanos. El ejemplo de Santiago es contundente. En lo natural nos miramos en el espejo, vemos lo mal que estamos, pero no nos lavamos la cara ni nos arreglamos, solo nos vamos. Al irnos nos olvidamos cómo éramos, desalineados, sucios, despeinados en lo natural. La palabra de Dios es como un espejo, hermanos, en la que todos nos miramos. Pero no es para mirarnos y solo para compadecernos de lo mal que nos vemos. El Señor nos permite mirarnos a la luz de la palabra como un espejo para arreglarnos conforme a lo que Él nos enseña por medio de su palabra. El que oye pero no hace, hermanos, se engaña a sí mismo. Cree haberse arreglado por venir y escuchar la palabra. Pero si no es hacedor de ella, salió igual de aquí. Me dice un autor, va con su misma sociedad con la que llegó. Y la misma abundancia de maldad. Y aquí está el punto de comparación, hermanos. La persona que se mira al espejo, pero para ver su propia imagen se va y rápidamente se olvida. Es como la persona que escucha la proclamación de la palabra, pero no responde a ella. Y no hace por obedecerla, por hacer los cambios, ¿no? Que el Señor le está pidiendo. Cuidado con eso. Cuidado con eso, hermano, porque hay una gran advertencia también en el Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio, por favor. Capítulo 8, verso 11. Deuteronomio 8:11. Dice, cuídate de no qué, hermanos. Deuteronomio 8:11. Ahí está el olvido, hermano. Y dice, cuídate de no olvidarte de ¿quién? De Jehová tu Dios, para cumplir ¿qué? Sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno. ¿Cuándo, hermano? Hoy. ¿Qué advertencia, hermanos? Cuidémonos de no olvidarnos de los mandatos de Dios, porque al olvidarnos de los mandatos de Dios nos vamos a estar olvidando de Dios mismo. Cuidado, hermanos, porque hoy, mire, se sigue cumpliendo esta advertencia. Hoy Dios nos sigue poniendo frente a su espejo, que es la palabra. ¿Trae su espejo, hermano? Ahí está. Un tercer elemento, hermanos, que nos muestra la gran importancia de ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Una enseñanza que nos trae bendición. Santiago 1:25. Mas el que mira, ¿cómo mira? Atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,
este será, ¿qué, hermano? Bienaventurado en lo que haga. Dice ahí, mas el que, en el original es como un pero, significa pero. ¿Sí? Es una expresión adversativa que, por el contrario, para darme a entender. Por el contrario, el que mira atentamente. Aquí Santiago usa un verbo, hermano, más fuerte que el mirar del verso 23. Este mirar significa inclinarse para examinar, mire, cuidadosamente. Mas el que mira atentamente, cuidadosamente, no es un simple mirar, hermano, por curiosidad para ver qué dice la palabra. No. Aquí la persona que mira con suma atención a la palabra de Dios, la perfecta ley, la de la libertad, y la examina para descubrir su significado más profundo y persevera, dice el versículo. ¿Y persevera en qué? En ella. Mira con tal atención, con el deseo y la intención de perseverar en ella. Es decir, de vivirla, hermanos. Porque entiende que ese es el propósito por el cual Dios reveló su palabra a las personas. No solo para aprender su palabra y tener conocimiento de ella, sino para que la obedezcamos, para aplicarla en nuestra vida, hermanos, diariamente. El que así hace, el que persevera, observando minuciosamente la palabra de Dios, hermano, va a recibir una bendición. Retomo Santiago 1:25. El que persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Macarios, bendecido, dichoso, feliz, bendito. Esta expresión, hermanos, representa al hombre cuyo estado va más allá de una simple felicidad. Oye, el ser humano puede tener momentos felices, hermanos, por distintas cosas. No digo que sea malo, pero a veces es felicidad o alegría superficial, hermano. El que está en Cristo, esa felicidad, ese gozo debe ser permanente, hermano, porque sabe quién es su Señor. Porque sabe quién le provee, porque sabe quién le guarda, porque sabe de dónde viene su ayuda, porque sabe que ha prometido que Él hará, porque sabe que ha prometido estar con nosotros cada día de nuestra vida hasta el fin del mundo. Eso cambia las cosas, de la percepción de la vida misma. Bienaventurada es la persona que es dichosa, hermanos, que es feliz, que es bendecida en lo que hace a pesar de los problemas y aflicciones. Y es bendecida y dichosa porque Dios le ha bendecido por obedecer su palabra. Esto significa. Habrá problemas, sí, pero es bendito y dichoso aquel que obedece la palabra de Dios a pesar de las circunstancias que podamos estar atravesando. Josué 1:8, conoce el verso, ¿verdad? ¿Qué nos dice? Nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, hasta entonces, si haces esto, si meditas en ella de día y de noche, es un requisito, entonces harás, ¿qué, hermano? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, para que hagas, ahí está, hacedores, no solo oidores. Dice el verso 9, mira que te mando, ¿qué se requiere, hermano? Esfuerzo y ser valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios, hermanos, el Señor es con nosotros. En donde quiera que vaya. Obedecer los mandatos de Dios, hermanos, no es esclavitud, sino verdadera libertad. Amén, hermanos. Este será bienaventurado en lo que hace. Hermanos, somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Si alguien pudiera definir qué es la vida cristiana, hermanos, en pocas palabras, es hacer la voluntad de nuestro Señor. De eso trata el cristianismo. Vivir lo que Él nos enseña. Corregir lo que Él nos pide que corrijamos.
Y si hacemos eso, hermanos, si vivimos de acuerdo a su voluntad, mire, va a ir mejor nuestro matrimonio, va a ir mejor nuestra vida, va a ir mejor nuestro trabajo, va a ir mejor nuestros hijos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque seremos bienaventurados, porque estaremos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es obedecer a nuestro Dios, hermanos, en todo. El verdadero cristiano no se conoce solo por lo externo, por enviar versículos a sus contactos o por escucharlo hablar de un lenguaje cristiano, de decir Dios te bendiga, amén, ¿sí? Si Dios quiere. No, el verdadero cristiano no se le conoce por las apariencias externas, sino porque muestra evidencias en su corazón, un corazón transformado. Y la evidencia de un corazón transformado es que ese corazón obedece la voluntad de Dios. Concluimos. ¿Usted sabe que un día va a estar en la presencia de Dios? Que todos los que estamos aquí, la gente que está allá afuera, creyentes y no creyentes, un día estaremos todos delante de la presencia de Dios. Lo vamos a estar porque la palabra lo enseña. Entregaremos cuentas, ¿no es cierto? El Señor no le va a preguntar a usted cuántas predicaciones escuchó en su vida o cuántos versículos se aprendió. Escuche predicaciones y aprenda versículos. ¿Sabe qué nos va a preguntar a usted y a un servidor? ¿Cuántos vivimos de esos versículos? ¿Cómo vivimos? Si amamos, si perdonamos, si fuimos pacientes, si ayudamos, si dimos gracia a quien nos escuchaba. No le va a preguntar cuántos predicadores reconocidos escuchó por internet. Le va a preguntar cuánto usted y yo obedecimos de lo que escuchamos. Hermanos, no caigamos en el peligro de olvidarnos de lo que Dios nos habla cada enseñanza. El peligro de oír pero no hacer. El peligro de dar una apariencia de creyente, obediente y no serlo. ¿Eso se llama qué, hermanos? Hipocresía. De lo cual, tristemente, reitero, muchas personas del mundo nos acusan por no ser hacedores de la palabra de Dios. Qué importante es el testimonio. ¿No es cierto, iglesia? ¿Ha invitado a personas a venir a este lugar? ¿Será importante su testimonio? Mucho. Cuando invite a alguien a la iglesia, si su testimonio no es bueno, no estoy diciendo que no sea bueno, si no fuese bueno, si no se conduce usted correctamente, de una forma correcta, como la Biblia nos enseña, si usted se conduce aquí en la iglesia de una manera, allá afuera de otra, cuidado con ello. Porque las personas, por un mal testimonio de usted o mío, hablarán mal de Cristo, de la palabra, de su iglesia. Van a decir, ay, pues todos son iguales. Cuidado, hermanos, con nuestra conducta. Invita a la gente a la iglesia a venir y a ser expuesta a la palabra.
cuide su conducta, yo cuido la mía. No todos nos conducimos de esa manera. Gracias a Dios. Usted es importante aquí en el puerto. Y le pido algo, como iglesia de Cristo, muestre con su vida lo que en este lugar se enseña, hermanos. Viva la palabra. Muestre al mundo que la palabra es verdad, que Cristo es verdad, que Cristo cambia vidas y transforma corazones. Tiene usted y yo, tenemos que ser honestos, hermanos, ante lo que hoy nos enseña la palabra. Honestos. Sea honesto. Porque si no lo somos, hermano, la vida no va a cambiar. No va a cambiar nunca. Y va a seguir la misma persona de cada año, de cada día. Lo que Dios desea, vidas transformadas, hermano. Porque nos falta muchísimo a todos, muchísimo para reflejar el carácter de Cristo. Pongámonos siempre en el espejo de la palabra de Dios. Y si usted no es hijo, si aún no ha entregado su vida a Cristo, venga a Cristo hoy. Entregue su vida hoy al Señor, para que Él le perdone y le haga una nueva criatura. Y si usted ya es hijo e hija, ha sido expuesto al espejo de su palabra, corrijamos, hermanos, corrijamos aquello en lo que Dios ha sido puntual en nuestra vida, en aquello que estamos fallando. Deleitémonos en obedecer al Señor, porque hay un deleite ahí, hermano. Hay un deleite en obedecer la bendita palabra de Dios, para ser bienaventurados, para ser dichosos, benditos, felices, por hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, porque somos sus hijos. Esta es la palabra de Dios, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de haber sido expuestos a ella, Señor, como a un espejo. Gracias porque nos has hablado y nos has mostrado tal y como estamos, Señor, como somos. Para que podamos ver todo aquello que no te agrada, Señor. Y actuemos, Señor, para quitar de nuestra vida todo aquello que no es bueno, Señor. Gracias por mostrárnoslo, Señor. Porque el anhelo de todo creyente es seguir siendo transformado. Por favor, Señor, no nos dejes igual. Sigue transformando cada vida, Señor, a cada uno de nosotros. Tú sabes cómo, en qué condición nos encontramos. Tú sabes la condición de tu iglesia, Señor, de este remanente. Ayúdanos, Señor, en tu amor y en tu paciencia, Señor. Que podamos luchar contra nuestra maldad, contra nuestra carne, y poder, Señor, seguir el ejemplo de obediencia de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, te ruego, tengas misericordia para quien no te conoce, para aquellos que no hayan entregado su vida a ti, Señor. Porque sin ti están sin esperanza, Señor. Te rogamos, Señor, que te apiades de esas almas y traigas salvación a sus vidas, por favor, Señor, para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente oidores de lo que tú nos enseñas, sino a llevar por obra, Señor, tu palabra, para darte honor, Señor, y gloria con todo lo que hagamos. Bendecimos tu nombre, exaltamos, Señor, y te damos gracias, y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a terminar con una alabanza y estamos despedidos.
¿Tiene usted esperanza, hermano? ¿Y la tiene? Solamente debe estar en Cristo, hermano. Él es fiel. Solo en Él. Cántelo, hermano. Cristo es quien confía en nuestro ser. Nuestras almas son de Él, quien nos sostiene con poder. Todo decreto suyo es, quien nos sustenta hasta el final. En su amor firme estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte gigante. Nuestra esperanza Cristo es. Así es, hermanos. Gran verdad paz nos dará. Bueno es Dios, donde su gracia se hallará. En la sangre del gran redentor, quien nos da fe cuando hay temor, quien tiene todo en su control, quien nos acerca hacia Él, a Cristo nuestra roca fiel. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte gigante. Nuestra esperanza Cristo es. Amén. Aún al morir tenemos esperanza en Él. Al morir yo cantaré. Vive, vive, y en recompensa le veré. Vive eterna, y levantado yo seré, ya sin pecado estaré. El gozo no terminará, con Cristo siempre estaré. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte gigante. Nuestra esperanza Cristo es. Oh, canta, aleluya, esperanza eterna. Oh, canta, aleluya, en vida y muerte gigante. Nuestra esperanza Cristo es. Vida y muerte gigante. Nuestra esperanza Cristo es. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Bendiga a su hermano. Nos vemos el día martes, si Dios lo permite. Bendiciones.